Bueno, en este último vídeo vamos a abordar el miedo, ¿vale? No son muchos los cuentos que he seleccionado para trabajar esta emoción o para comentarla, porque tenemos previsto hacer una sesión online en la que trabajaremos de forma específica y explícita el miedo en la literatura infantil. Pero sí que quería dar una pequeña pincelada para dejaros con ganas de más. Espero que lo consiga o que digáis, uy, esa sesión no me conecto, a la del miedo no. Vale, seleccioné este cuento, el de Vamos a cazar un oso, porque me gusta mucho. Es un cuento para mí muy divertido. Pero sí que es verdad que si nos ponemos tiquismiquis y aprendemos a destriparlo y a ver qué nos quieren decir y perseguimos un acompañamiento emocionalmente respetuoso con la infancia, puede tener una serie de lagunitas. A mí me parece muy divertido y muy chulo para hacer porque se puede abordar como un juego. Y entonces, en esas necesidades que hablábamos de la infancia, una era la del movimiento, la del juego. Y es verdad que este cuento, yo lo he hecho con niños y les gusta un montón, se puede dinamizar y teatralizar de forma que en lugar de estar sentados escuchando la narración, pues puedes colocar a los niños de pie y hacer que vayan siguiendo los movimientos. De hecho, para mí es mucho más divertido si el cuento lo cuentas con los niños en círculo y haciéndole que repitan una serie de movimientos, ¿vale? Es muy divertido y para ellos también. Lo que sí que es verdad, y por eso decía, aunque vamos a tener una sesión específica sobre el miedo, quería matizar una cosita. El cuento es muy poderoso por muchas cosas y una de ellas es el mensaje que va repitiendo de forma sistemática en cada una de las secuencias. Y entonces siempre dice, ¿quién le teme al oso? Nadie, porque aquí no hay ningún miedoso. Pero vamos a ver, ¿cómo que aquí no hay ningún miedoso? ¿Y qué pasa? ¿Que los miedos no son evolutivos? Es decir, es muy divertido y en el juego está muy bien, pero bajemos al acompañamiento del niño. ¿Cómo que aquí no hay ningún miedoso? Aquí hay un montón de miedosos y de miedosas. ¿Por qué? Porque en la infancia los niños evolutivamente experimentan unos miedos. ¿Qué ocurre? Que si no se hace un acompañamiento adecuado, estos miedos se pueden cronificar y realmente generar un malestar que va más allá de lo puramente evolutivo. Entonces, dada la importancia que tiene el miedo en la infancia, como os decía, vamos a crear una sesión específica para abordarla, aprovechando que también viene la celebración de Halloween y que está muy contextualizada, la hemos propuesto para finales de octubre. Es que qué mejor plan que conectarnos a escuchar cuentos de miedo. Pero sí que, insisto, como juego puede estar bien, como dinámica puede estar muy chula, pero la idea que se repite de aquí no hay ningún miedoso para un acompañamiento emocional y respetuoso no es buena. Es decir, los niños sienten miedos y no pasa nada. Es decir, es normal, es evolutivo, pero es que además de eso tenemos que ser capaces de tener las estrategias para abordarlo de forma eficaz. Es verdad que los primeros años, en el segundo ciclo infantil, 3, 4, cuando todavía no tenemos una excesiva conciencia acerca de lo que nos ocurre, no tenemos un desarrollo del lenguaje oral excesivamente rico, pues nos puede costar verbalizar lo que nos ocurre. Y a veces tendemos a, pues si el compañero ha dicho que me da miedo el coco, pues a todos los demás niños les da miedo el coco. Es decir, cero creativos en ese momento. Entonces es más recomendable abordarlo a partir de situaciones que puedan surgir de forma personal. Es decir, a partir de una vivencia de un niño se puede trabajar. Pero si yo digo, ¿de qué tienes miedo? Y nos ponemos en una asamblea, posiblemente cuando el primero diga coco, el resto va a tener un miedo atroz al coco. Y insisto en esta idea porque estoy hablando mucho del coco porque, como os decía en los vídeos anteriores, me estoy haciendo mayor y repito mucho las historias, pero es que también tengo muchas vivencias próximas y cercanas con niños y creo que nos pueden ayudar a entender cuál es la mejor forma de acompañar
a las emociones durante la infancia. Y precisamente hace un par de días también, parezco una monologuista, viniendo para el teatro, pero es que es verdad, esto no tengo capacidad de inventármelo en el momento, son hechos reales. A un niño se le pidió que describiera cuáles eran sus miedos. Este niño tenía 6 años, ya los había cumplido. Entonces sí que era más capaz de... además estaba solo, no estaba con una clase que pudiese haber escuchado qué. Entonces él hablaba del coco, por eso lo he puesto como ejemplo, porque decía, pues me da miedo, no, decía, ¿qué quieres conseguir este curso? La pregunta era, ¿qué quieres conseguir este curso? Y quiero ser capaz de, ¿cómo dijo? No dijo ser capaz, ¿vale? Porque tampoco tiene esa capacidad de, en este caso este niño, porque además tiene un trastorno del neurodesarrollo. Dijo, la idea era que quería ser capaz de hacer frente al coco. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo mucho en esta anécdota y en esta idea? Porque a veces, en el abordaje de la crianza, los adultos tenemos un cierto interés en crear miedos a los niños. Entonces, a veces se utiliza como un elemento educativo. Eso de que viene duérmete que viene el coco, o que viene, ¿cuántas veces lo habéis escuchado? ¿Cómo que viene el coco? ¿Qué le estás creando en la cabeza a ese niño? Un miedo, si vamos a ver si evolutivamente, tú no te preocupes, que evolutivamente el niño va a experimentar una serie de miedos. No hace falta que nosotros les metamos más. Eso es como la mamá de Finn Herman, que va por la calle, ¡uy, el perro! ¡Uy, el niño! ¡Uy! ¿Por qué me haces que tenga más miedo de los que yo ya como niño o niña voy a experimentar? Al final, igual que lo decíamos cuando teníamos que establecer normas y límites, yo no tengo que poner una norma o un límite porque a mí como adulto me venga bien. O no puedo utilizar, tener como recurso el miedo para que el niño se esté quieto. Porque luego, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando tenga que ir a una sala, pues si estoy en el salón y tenga que ir al baño, le va a dar miedo. Porque claro, porque tú previamente le has dicho, como no te duermas va a venir el coco. Contrepo, el coco puede estar en cualquier sitio de la casa. Quiero decir, no podemos jugar con eso. Pues igual, voy a aprovechar, aunque este vídeo no sea específicamente sobre las normas y los límites, pero como he puesto la puntillita, la voy a terminar de acabar, porque no tengo claro de haberlo explicado en sesiones anteriores. Cuando decía, ¿por qué utilizamos las normas y los límites a nuestro antojo? Es decir, tenemos claro que es importante ponerlos, pero claro, atendiendo a las necesidades de los niños. Es decir, si yo estoy en un aula y digo, que los niños se callen, si pido silencio a unos niños de 4 o 5 años, aquí estoy respondiendo a una necesidad mía de, mira, me duele la cabeza, no tengo ganas de escucharos. Porque realmente es posible que estén haciendo una actividad que precise atención, pero generalmente los niños necesitan moverse, necesitan hacer ruido. Si yo pido y pongo como norma, nenico, estate callado, a lo mejor es que yo como adulta necesito ese silencio. Pero ¿qué necesita el niño? Necesita movimiento, necesita expresión. Evidentemente desde un respeto y desde un orden, ¿vale? Pero he querido incidir ahí porque he tirado ahí la coletilla y digo, bueno, pues vamos a puntualizar eso porque puede ser que haya quedado en alguna sesión dicho, pero no he incidido en esa idea. Y sí que creo que es importante tenerlo en cuenta. Establecimiento de normas y límites sí, pero teniendo en cuenta las necesidades del niño. Pues en el caso de los miedos igual. No utilicemos los miedos como recurso para cohibir o coaccionar al niño para que no haga una conducta. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que al final lo que vamos a generar y que vamos a crear es un niño miedoso. Y sí, podemos tener miedos. No hace falta que seamos todos valientes, como en el cuento de vamos a cazar un oso, pero tampoco crear miedos innecesarios. Y por otro lado, y para acabar, he traído el cuento de Tío Lobo. Realmente no es un cuento que aborde de forma explícita el miedo. Pero este cuento, narrado ahí y poniendo al niño en situación, puede llegar a dar un poquito de miedo. Pero a mí, de verdad, hay compañeros que pueden decir que, porque yo he establecido un diálogo a la hora de seleccionar este cuento y suscita un poco de división de opiniones, porque hay quien considera que este cuento es tiene un final un poco macabro.
No, no os voy a decir cómo acaba para que lo podáis ver, pero quizá para los niños, ¡hala, qué cruel! Vamos a ver, qué cruel. A mí me encanta. Tengo que reconocer que a lo mejor yo también no he sido acompañada emocionalmente durante mi infancia y tengo alguna tarita. Podría ser. A mí este cuento me parece una genialidad. Y creo que es necesario contar Tío Lobo a los niños. ¿Os acordáis que hablábamos de la necesidad de trabajar la conciencia emocional, ser conscientes de esa relación entre cognición, emoción y pensamiento, perdón, y comportamiento, ese triángulo del que hablábamos? Decíamos conciencia emocional, regulación emocional y a llegar al top de la autonomía emocional. Una parte de esa autonomía emocional está muy relacionada pues, con la autoestima, la resiliencia, la responsabilidad, la asunción de normas. Y aquí Carmela se pasa la norma por... Es una niña muy mal educada. Es una niña que a mí personalmente me gusta mucho porque me parece muy divertida, pero que realmente es un ejemplo de lo que no se debería hacer. O sea, la niña está en el cole y decide que, por lo que sea, ese día no tiene ganas de trabajar. ¿Qué le pasa? Que, a ver si lo consigo. Mira a Carmela, qué pelazo. No tiene ganas de trabajar y se va al baño. ¿Qué pasa? Que la señora les había dicho que cuando acabaran de trabajar le iba a dar buñuelos. Ella, como no tiene ganas de trabajar, tiene una consecuencia. Llega a la clase y los compañeros se han ido. ¿Qué pasa? Que no tiene buñuelos. Y llega a su casa muy ofendidita la muchacha y le cuenta a su mamá que es que la maestra no le ha dado buñuelos. ¿Cómo vamos a dejar a la Carmela sin buñuelos? Por supuesto que no, qué ofensa. Y la mamá decide prepararle el postre, que la niña no había podido probar. ¿Qué ocurre? Que necesita, creo que era una sartén. Y entonces, que no sabéis a quién le tiene que pedir la sartén. Qué oportuno el autor o la autora del cuento. Recuerdo, autor. Al tío Lobo. Claro, Carmela se la juega ni más ni menos que a tío Lobo. ¿Qué queréis? ¿Que luego vaya de rositas? No, señor, tiene una consecuencia por habérsela jugado el señor Lobo, a tío Lobo. Entonces a mí me parece maravilloso el final, magistral. ¿Por qué? Porque nuestros actos tienen unas consecuencias y es importante que los niños lo aprendan y lo aprenden de una forma divertida. Y en el fondo los niños también son un poco macabrillos y les gusta la salsa. Porque que todo salga bien, en la vida no todo sale bien y no podemos pintarles un mundo color de rosa que realmente no existe. Veremos en las diferentes sesiones online diferentes cuentos en torno a todo esto, pero en relación con lo que estoy diciendo sobre este cuento, me viene la crítica que han recibido muchos cuentos tradicionales por lo crueles que son. A ver, como os digo siempre en todos los vídeos, hay que tener una capacidad de reflexionar y de no consumirlo todo. No nos lo podemos tragar todo, es decir, tenemos que tener una parte crítica como profesionales de la educación que vamos a ser. Entonces, pues bueno, los cuentos tradicionales hay que contextualizarlos en el momento en el que fueron escritos. Y es verdad que dicen unos disparates en algunas ocasiones. Pues bueno, hay cuentos muy machistas, hay cuentos que tratan a la infancia pues con un gran desprecio. En fin, no vamos a hacer un discurso muy extenso, pero sí que es verdad que hay que contextualizarlos en el momento en el que fueron escritos. Independientemente de eso, tiene que existir un lobo, tiene que existir una madrastra y tiene que existir una bruja, porque, señores, el mal en el mundo existe y no podemos edulcorar y que el lobo de repente sea bueno y maravilloso, porque puede ser que utilicemos un personaje para algún tipo de cuento en el que el lobo adquiera un rol así más payasete, pero realmente necesitamos ese rol en la literatura infantil. Necesitamos encontrar la consecuencia hacia unos actos. Necesitamos que el niño sea consciente de que
la maldad existe. Y los cuentos tienen una función maravillosa para poder extrapolarlos a la realidad que un día les va a tocar vivir. A propósito de esto, no lo tengo aquí porque no tenía pensado nombrarlo, pero sí que lo veremos en alguna de las sesiones online. Os invito a que os conectéis para verlo. Me gustaría que, bueno, si os apetece, pudieseis consultar la obra, a ver si no me equivoco, La bruja debe morir, en la que se aborda todo este aspecto del abordaje emocional en la literatura infantil y la importancia de estos personajes. Así que me despido de vosotros y os invito a que participéis en todas las sesiones online, que van a ser una maravilla.